Muy buenas noches y bienvenidos a la entrevista. Hace muy poquitas fechas, aproximadamente a mediados del mes de octubre, Ander Vilariño se proclamaba campeón del primer certamen oficial de la Fórmula NASCAR en Europa. Hoy el piloto de Hondarribia es precisamente nuestro invitado. Ander, Gabón. Gabón. Gracias por estar aquí y lo primero de todo, evidentemente, enhorabuena porque es un campeonato importante y, como decías, el primer campeonato oficial de la NASCAR, de esa fórmula que de alguna forma estamos acostumbrados a ver en los circuitos americanos, pero el primer campeonato oficial en Europa de esta modalidad. Sí, pues muchas gracias. Sí, es la primera vez que NASCAR organiza oficialmente un campeonato aquí en Europa y es un honor haber sido el primer campeón. Este campeonato se venía ya haciendo, es una organización francesa. Lo hizo en 2009 y 2010 como un campeonato francés, en 2011 lo internacionalizó y se convirtió en una serie internacional FIA, como puede ser, por ejemplo, la GP2 o series internacionales FIA como las World Series o campeonatos de ese calibre. Y se siguió moviendo y se preocupó de entrar mucho en contacto con la NASCAR. Yo creo que desde el año 2009, ya desde que empezó en Francia, se movió mucho. Y en enero de 2012 NASCAR comunicó que este campeonato se convertía en un campeonato oficial NASCAR y bueno, pues por lo tanto somos pilotos NASCAR en Europa, no en Estados Unidos y bueno, haber sido el primer campeón es algo genial. Nosotros hemos venido ofreciendo en este mismo canal las carreras del campeonato. Para los que no están muy metidos en el mundo del motor, exactamente qué es la Fórmula NASCAR y exactamente qué es la NASCAR en Europa. ¿Qué tipo? Porque si vemos las imágenes, probablemente lo que vemos son imágenes de vehículos que a algunos les pueden parecer vehículos normales y corrientes, pero ¿qué es lo específico de este campeonato? ¿Qué lo diferencia de otros campeonatos, no sé, de turismos, del Mundial de Turismos o de otro certamen de este estilo? La NASCAR lo que hace es, digamos, en el Mundial de Turismos o en los campeonatos de GTs, los chasis por lo general vienen un poco marcados por lo que hacen en la serie, o sea, en los coches de serie, de calle. En cambio, en la NASCAR lo que hacen es, tienen unos, pues digamos como unas cotas, hacen unos chasis tubulares que tienen que pasar por unas determinadas cotas, simplemente montan los motores y prácticamente todos los coches son iguales. Aquí en Europa los chasis vienen todos de un fabricante y los motores también. Entonces en Europa son todos iguales. En Estados Unidos sí que los chasis pasan las cotas, cada equipo hace su chasis, respetando luego las medidas de crash test y demás. Y sí que hay diferentes motores. Hay Chevrolet, Ford, Dodge y Toyota. Y aquí todos vamos con motor Chevrolet. Y bueno, pues son coches muy divertidos de llevar, pesan 1100 kilos, dan 450 caballos, el eje trasero es rígido, o sea, no hay autoblocante ni nada, los coches se mueven mucho, tanto frenando como acelerando, y eso hace que las carreras suelen ser muy divertidas, hay bastante roce, bastante toque, y eso lo diferencia un poco de todo, y luego sobre todo pues que es NASCAR, ¿no? que al final pues la NASCAR es la organización automovilística de deporte de automovilismo más importante que hay en Estados Unidos, y que se hayan interesado por expandirse en Europa y que estemos en este campeonato, pues es algo importante para nosotros. Diríamos, tiene dos, estamos viendo aquí en la gran pantalla imágenes precisamente de algunas de las carreras del certamen de este año, dos elementos importantes. Deportivamente, que son coches prácticamente todos iguales. Luego me imagino que diferirán en la puesta a punto de cada cual. Tú tienes tu punto de puesta a punto, otro piloto tendrá, en fin, y la habilidad de los propios mecánicos. Pero son coches básicamente iguales. Esto, así a priori, lo que habla es que, lógicamente, en la Fórmula NASCAR y en estas condiciones lo que prevalece son las manos del piloto. Sí, bueno, siempre un equipo puede trabajar un poco mejor que otro. Todo el tema pues de la fiabilidad, por ejemplo, nosotros este año no hemos tenido absolutamente ni un problema de fiabilidad y yo creo que eso es algo que tengo que agradecer mucho al equipo. Han hecho un trabajo ya desde el invierno pasado pues, fantástico, el coche ha respondido súper bien en todas las carreras y eso al final es fruto del trabajo de todo un equipo. Sí es verdad que luego a nivel de prestaciones puras mi coche era similar a cualquier otro. O sea, es que de hecho este año en alguna ocasión he probado mi coche contra otro en el mismo circuito y hasta con algún coche he hecho una décima mejor que con el mío, simplemente por probar, ¿no? Porque teníamos varios coches en el equipo, decíamos vamos a probar uno contra otro a ver qué es lo que hacemos en este circuito. Y bueno, sí que, como bien has dicho, al final es un campeonato en el que como prácticamente son iguales los coches, pues el piloto tiene
tiene mucha importancia y en este caso pues he tenido la suerte de hacerlo bien. Y es un campeonato que además, como decíamos, viene avalado por la NASCAR de los Estados Unidos. Todos hemos visto seguramente muchas películas, en alguna Sí, película la de de Paul Días de Newman, Trueno, etcétera, ¿no? etcétera. Bueno, hemos visto en diferentes películas. Sí. Es un clásico del cine, yo diría, lo de la Fórmula NASCAR en los Estados Unidos. Hemos visto circuitos, en su mayoría ovales, con en algunos casos cientos de miles de personas siguiendo las carreras. ¿Ha sido la NASCAR americana, la organización, la que se ha interesado en que esa fórmula competitiva se extienda a Europa o ha sido al contrario? ¿Han sido ellos los que han querido buscar de esta forma una ampliación de su mercado, por decirlo de alguna manera? Ellos ya estaban interesados pues en distintos países. De hecho, ya había una NASCAR en Canadá, que la hay, una NASCAR en México y bueno, pues yo creo que ha sido más el organizador del campeonato en Europa que se ha movido, ha visto que podía tener futuro este campeonato. Los de la NASCAR de Estados Unidos pues se han quedado contentos con el trabajo que veía que iba haciendo la organización en Europa y en 2012 han tomado la decisión de decir ahora nos juntamos, que sea oficial NASCAR y vais a contar con todo nuestro apoyo en todos los sentidos y así ha sido. El campeonato ha sido un éxito este año a nivel organizativo y a nivel sobre todo de repercusión en Estados Unidos, pues en las páginas web NASCAR oficiales, en los sitios que más siguen a la NASCAR, ¿no? Tanto en internet como luego la televisión, Speed Televisión en Estados Unidos se ha interesado mucho por nuestro campeonato y eso al final es pues porque es una novedad y como toda novedad al principio engancha y ahora lo que tiene que trabajar el organizador es que no deje de enganchar y conseguir que el campeonato tenga más repercusión todavía si cabe. Yo creo que lo que tiene que intentar conseguir es que este año hemos corrido de 12 carreras, 10 en circuitos ruteros y 2 en circuitos ovales. Yo creo que lo que tiene que intentar conseguir es que se corra el campeonato casi digamos en mitad y mitad, ¿no? Que se haga el campeonato mitad en ovales y mitad en ruteros para que sea más NASCAR todavía, ¿no? La gente cuando le hablas de NASCAR, pues como bien has dicho tú, enseguida piensa pues en los míticos circuitos ovales, Daytona, Días de Trueno o Rayo McQueen ahora, ¿no? El de los dibujos animados y piensan en esos circuitos ovales y bueno, pues yo creo que es en la dirección en la que tiene que trabajar y de hecho ya está trabajando en ello. Cuando hablas de circuitos ruteros, estamos hablando de este tipo de circuitos diríamos de los que estamos acostumbrados en Europa, con curvas en un sentido, en el otro y demás. Lo que no sé si en Europa tenemos es muchos circuitos ovales precisamente. En Tours se ha corrido, pero no es un circuito oval al estilo estadounidense. Sí, no, fue un circuito que lo montaron para la ocasión. Pero ovales sí hay, está Lausitz en Alemania, Rockingham en Inglaterra, hay alguno en Bélgica también. El problema es, y hay uno en Francia, uno muy pequeñito, Neus-les-Mines, que estuvimos entrenando allí antes de Tours. El problema es la localización de los circuitos y Tours lo montaron en una gran explanada que había allí, pusieron muros FIA, los muros que además los compraron parte de los muros del circuito de Fórmula 1 de Valencia, el que se ha hecho el urbano, y al final es lo mismo que un oval allí en Estados Unidos, tienes el muro, en el interior en vez de tener pues, los camiones y los boxes, pues simplemente había un muro interior en Tech Pro con agua para que no cortáramos las curvas. Al final es lo mismo y allí estábamos en la misma ciudad y entonces había mucha gente viendo. Entonces yo creo que él lo que trata es, el organizador, lo que trata es de acercar el campeonato al público, no que el público se tenga que desplazar pues X kilómetros para ver una carrera de estas. Este año ha sido campeón, decíamos que este año ha sido el primer certamen oficial de la NASCAR en Europa, pero el año pasado ya estuviste corriendo ese campeonato, aun cuando todavía no tenía este reconocimiento. El año pasado, cuando surge la opción de correr en NASCAR, NASCAR es una gran apuesta, no solo es una apuesta organizativa de la organización de Estados Unidos dando su oficialidad al campeonato europeo, etcétera, etcétera, sino es una apuesta también de Ander Vilariño que en un momento determinado dice oriento mi carrera deportiva hacia este lado. ¿Qué buscaste tú o por qué de alguna forma decidiste orientar tu carrera en este sentido? Pues porque lo veía complicado. En Europa el tema, por ejemplo, de los campeonatos de resistencia, había estado corriendo la Challenge Europea de Resistencia con mi padre, habíamos ganado carreras, estábamos delante,
probé con un equipo para las 24 horas de Le Mans, pero conseguir los presupuestos era muy difícil. Y al final hay muchos campeonatos de GTs y despertar interés con eso de patrocinadores y medios es complicado. Luego estaba el tema del Campeonato del Mundo de Turismos, también lo trabajamos, conseguir el presupuesto era bastante complicado, eran presupuestos muy altos y también para una repercusión pues complicada, porque ya el Campeonato del Mundo de Turismos ya lleva años y es al final más de lo mismo, más turismos y demás. Entonces el equipo con el que había corrido la Challenge Europea de Resistencia me llamó y me dijo: mira, Ander, tenemos esta posibilidad. Es un campeonato que este año se convierte en Euroserie FIA. El que gana va a correr una carrera NASCAR, porque ya desde el año pasado ya existía este premio. Y tiene muchísimas posibilidades de convertirse en un campeonato oficial NASCAR. A mí cuando me dijeron todo aquello me pareció muy interesante, hablé con el organizador, que nos conocíamos por otras cosas, me explicó todo, me puso al día de todo lo que iba hablando con Estados Unidos y de hecho ayer estaba en casa repasando un poco pues, cosas de enero, febrero y así, y ya en una entrevista que me hicieron o en un escrito que hicimos, no me acuerdo muy bien, dije a finales del año pasado, o sea, ya a finales de 2011, dije muy probablemente en enero habrá una gran noticia en este campeonato. O sea, ya en diciembre ya el organizador nos estaba diciendo que muy probablemente iba a ser campeonato NASCAR. Y eso es lo bueno también, ¿no? Que con el organizador es muy abierto con todos los equipos, nos mantiene al día de todo y al final es una forma de motivarnos también, ¿no? De tenernos al día de todo lo que habla con NASCAR en Estados Unidos. Hablabas de presupuestos de los diferentes certámenes, de lo que puede ser un campeonato del mundo de turismos, de lo que puede ser una Copa FIA de Resistencia, de lo que puede ser la NASCAR. Todo el mundo sabe que el deporte del motor tiene desde luego un peaje económico importante y que hablamos de presupuestos importantes. En el caso de la Fórmula NASCAR europea, ¿de qué podemos estar hablando para cubrir una temporada como la que has cubierto? Depende del equipo, hay pilotos que pueden correr por menos dinero, eso depende un poco de cada equipo y de los acuerdos a los que llegues. Yo con mi equipo tengo un buen acuerdo porque saben que soy un piloto rápido y les ayudo, pues por ejemplo, con otros pilotos a traerles y demás, pero bueno, no sé, o sea, puedes estar hablando de 100.000 a 200.000 euros, hay un amplio abanico de presupuestos que se barajan. Todo depende del nivel de profesionalismo que tenga el piloto en cuestión. El piloto y el equipo. Y en el momento actual en el que estamos, que está afectando a los patrocinios o a las sponsorizaciones deportivas enormemente, me imagino que el trabajo de fuera de circuito para un piloto de tu nivel será, no sé si tan exigente como el de la pista, pero casi. Hoy en día los sponsors se están retrayendo, estamos como estamos. ¿Hasta qué punto eso mediatiza los proyectos actuales o los proyectos de futuro que puedas tener tú ahora mismo en la cabeza? Es complicado porque ahora mismo se me presenta ante mí una oportunidad para mí única en mi carrera deportiva y no quiero dejar pasar este tren. Y bueno, pues sí soy consciente de que vivimos un momento muy complicado, como bien has dicho, en todo el tema de sponsorización, y estamos trabajando a tope para intentar no dejar pasar este tren. Seguir en Europa es algo que fácilmente lo podemos hacer y ya estaría bien, ¿no? Seguir en Europa y seguir siendo campeón o intentar seguir siendo campeón de un campeonato NASCAR y una serie internacional FIA. Pero lógicamente el objetivo es intentar ir a Estados Unidos, que es donde este campeonato tiene una repercusión tremenda. Antes has dicho que hay en circuitos que hay más de 100.000 espectadores, es que hay en circuitos que hay hasta 300.000 o más de 200.000 espectadores, entre 200.000 y 300.000 viendo una carrera. De hecho, a Daytona, que vamos a ir, en esas Speed Week, que es toda una semana de carreras, pues hablan de... El otro día estaba hablando yo de más de 300.000 espectadores, pero que va, me está informando, y del orden de 500.000 espectadores a lo largo de toda la semana. Es una auténtica salvajada, ¿no? Entonces,
ir allí sería algo precioso y me encantaría ir a Estados Unidos a correr. Vamos a explicarlo bien porque has dicho, tengo delante una oportunidad que no puedo dejar pasar. Seguramente los que han seguido tu aventura en la NASCAR europea saben que el premio por haber ganado, el premio inmediato, bueno, aparte creo que ahora en diciembre tienes que ir a Charlotte a recoger, Sí. diríamos, no sé si la expresión es el premio, bueno, a recoger de alguna forma el reconocimiento de la organización a los campeones de los diferentes campeonatos NASCAR y entre ellos del campeonato europeo. Sí, vamos toda la semana a Charlotte al NASCAR Hall of Fame, al Salón de la Fama de la NASCAR, y vamos los campeones de Estados Unidos, el de Canadá, el de México y el de Europa. Y nada, una de las cosas que me hacía mucha gracia es que me van a dar, aparte del trofeo de campeón, me dan un anillo de campeón, como todos los... Estilo, como el de la NBA, por ejemplo. Claro, y yo que siempre he seguido mucho la NBA, decía, me van a dar un anillo como Michael Jordan, ¿no? Me reía mucho con mis amigos y sí que, pues bueno, va a ser algo bonito estar allí y recoger allí. Esa es la primera. En febrero, creo, cuando vais a Daytona a competir, pero cuando decías que tengo ante mí una gran oportunidad, no hablabas de esto, sino que hablabas de la posibilidad de que Daytona sea una prueba dentro de un circuito que tú puedas hacer. Es decir, que la próxima temporada puedas realmente correr a Estados Unidos y dar el salto a los Estados Unidos. ¿Qué haría falta para ello? En este sentido, creo que lo que vas a tener en diciembre, aparte de la recepción de esos premios a los que te has hecho acreedor al ganar el campeonato en Europa, es una serie de contactos con gente importante. Ahí me imagino que se reúne de alguna forma la creme de la creme Sí. de la Fórmula NASCAR. Me imagino propietarios, en fin, responsables de diferentes equipos, de los mejores equipos probablemente de la NASCAR. Y supongo que allí vas a tratar de quemar tus naves para buscar un asiento que te posibilite el año que viene correr en los Estados Unidos. Sí, va a ser complicado, ¿no? Porque vamos a estar en... De hecho, no solo como campeón vamos a estar con los medios de comunicación, vamos a hacer distintas sesiones con los medios, con los equipos, vamos a visitar a los mejores equipos, pues como premio un poco nos van a dar la oportunidad de ver todos los equipos y de sentarnos a hablar con el Ferrari, el McLaren o el Red Bull de aquí. La NASCAR también tiene equipos que son muy fuertes y vamos a estar, vamos a estar con ellos. Pero soy consciente de que llegar a Estados Unidos con uno de esos equipos es un poco como misión imposible, ¿no? Porque, no sé, o sea, tienen que haber visto en ti algo realmente espectacular para que te sienten en un coche de esos equipos. Ya 2 equipos se han puesto en contacto conmigo, sé más o menos los presupuestos de los que se habla para correr allí una temporada entera o media temporada, hacer un programa, digamos, interesante. Y sé que si no conseguimos esos presupuestos para correr una temporada entera o media temporada, sé lo que hay que intentar hacer para por lo menos hacer un intento o 2 intentos en circuitos que me puedan ir mejor, los ruteros con curvas. También sé y soy consciente de que allí los campeonatos, el 90%, 95% de las pruebas se corren en ovales y hay que destacar en ovales, y que si te ven llegar a un rutero y hacerlo bien, igual te encasillan rápidamente pues este piloto es un piloto bueno en ruteros. Pero si tienes solo una oportunidad o 2, pues lógicamente, en mi caso, preferiría intentar aprovecharlas en un circuito que se me pueda dar mejor que no en un circuito pues, que no he entrenado o que no tengo tan claro cómo funciona. Porque los ovales, aunque la gente lo vea muy sencillo, ¿no? Que es dar vueltas en un círculo, es una historia completamente diferente. Los coches van reglados de una forma totalmente diferente, o sea, las ruedas van totalmente al revés, el coche en la recta pues casi que tienes que llevarlo un poco girado. Es un mundo tan complicado y tan diferente que además que es que ir a 350 kilómetros por hora como van con dos coches... A 10 centímetros uno del otro, cuando son 10 centímetros y no están en contacto. Están en contacto y con 2 coches delante, 2 detrás, uno por la derecha, uno por la izquierda, parece fácil, pero no lo es en absoluto y eso requiere entrenamiento. Entonces sí que si no conseguimos hacer un programa de entrenar bien y de hacer varias carreras en ese tipo de circuitos, pues intentaré ir a circuitos que se me den bien. Ahí también es un tema de pasta. Es decir, sí. Lo que hablábamos de un presupuesto que calificabas, bueno, en comparación con otros campeonatos, al menos de relativamente razonable, por lo menos para correr en Europa, no sé, cualquiera diría, pues seguro que en Estados Unidos es muchísimo más caro. ¿Es tanta realmente la diferencia o estamos hablando de cosas similares? O... No, un presupuesto para hacer un programa majo en Estados Unidos, estás hablando de 300.000, 400.000 euros, para hacer un programa con unas 7, 8 carreras, claro, para hacer un campeonato entero, igual si ya estás hablando más de
de 600.000 euros, una cosa así. Estamos trabajando. O sea, ahora mismo estamos trabajando en intentar pues, ver varios patrocinadores que pueden tener intereses en Estados Unidos, y realmente la NASCAR ahí es un deporte súper seguido, o sea, muy seguido. A nivel de espectadores in situ es el segundo deporte de Estados Unidos que más espectadores in situ mueve. A nivel de televisión no lo sé exactamente porque no he tenido acceso a esa información, pero vamos, que todas las carreras se retransmiten en directo por canales que no solo se ven en Estados Unidos, se ven en toda América y en varios países limítrofes, bueno, hasta en Australia, que no es limítrofe, pero vamos, que yo creo que es un deporte muy interesante allí. De hecho, allí la Fórmula 1 se sigue un poco, pero el deporte del mundo del motor que más se sigue allí es la NASCAR, y luego el segundo deporte de motor que más se sigue es la NASCAR Nationwide. O sea, la NASCAR está por delante, la NASCAR Nationwide, que es otra categoría, están por delante de la IndyCar, en la que está Oriol Servià, y de la Fórmula 1. La IndyCar es esa fórmula que son coches monoplazas, Sí. más o menos parecidos, digo, para que los telespectadores en fin, sepan de qué estamos hablando a los de Fórmula 1, aunque son luego técnicamente muy diferentes, pero bueno. Te veo con mucha ilusión con este proyecto. Hombre, Ander Vilariño ya no es un chaval, bueno, sí es un chaval, salta a la vista, pero quiero decir que ya es un piloto que tiene, primero, una larga trayectoria, que tiene, bueno, pues todo lo que una larga trayectoria en el automovilismo lleva, es decir, tiene triunfos, tiene títulos, tiene graves lesiones, porque también las ha habido, y tiene 32 años, que yo no sé si es una edad en este mundo veterana, es una edad óptima, es la edad necesaria, porque sencillamente es cuando ha tocado para plantearse un salto de este estilo. Para la Fórmula 1 ya no estoy en la edad, pero para NASCAR sí. Para NASCAR sí, porque de hecho hay pilotos que igual hasta con 50 años están corriendo y están delante como Marc Martin. Yo me veo preparado, físicamente estoy a tope. Sí que es verdad que bueno, pues la pierna me ha quedado maltrecha de todos los accidentes que he tenido. Bueno, han sido 3, pero han sido 3 siempre, importantes. Siempre 3 en la misma pierna, ¿no? Y sinceramente me encuentro en el mejor momento de mi carrera deportiva. A nivel de conducción me encuentro fenomenal. El año pasado, de hecho estaba viendo esta imagen, el año pasado no solo corrí en la NASCAR europea, bueno, entonces no era NASCAR oficial europea, pero estuve corriendo en distintas carreras de campeonatos europeos de prototipos y gané carreras con pilotos que estaban corriendo las Le Mans Series y demás. Ahora, en un proyecto nuevo que es con turismos, que yo nunca había corrido en turismos en circuitos, ya estoy ahí, estoy ganando, estoy delante. Entonces me veo sinceramente muy bien y estoy muy motivado y muy ilusionado. Y sinceramente, si tuviera el entrenamiento necesario en Estados Unidos, estoy convencido de que lo haría bien. O sea, confío plenamente en mis posibilidades. Lo digo con humildad, no, que no parezca que lo digo en plan tal, ¿no? Orgulloso y nada por el estilo, pero me veo muy bien y... Hombre, si no tienes tu confianza en tus posibilidades, sí. mal andaríamos, digo yo. Pero has comentado antes una cosa, bueno, yo deseo que tengas suerte y que podamos seguir este proyecto, porque sería realmente, yo creo que muy sorprendente ver a un piloto nuestro, ahí estoy pensando en Daytona, estoy pensando en este tipo de circuitos, veremos si se da la oportunidad. Comentabas hace un momentito que lo que ya no tienes es edad para la Fórmula 1, bueno, aquello de alguna forma ya pasó, pero sí es verdad que durante mucho tiempo, Ander Vilariño, durante unos cuantos años, además yo creo que fue una gran esperanza para muchos aficionados vascos de que realmente pudiéramos ver a un piloto vasco en un Fórmula 1. Realmente aquello estuvo cerca, no estuvo tan cerca. ¿Qué es lo que falló para que al final se pudiera dar la oportunidad? Es complicado porque hay muchísimos pilotos muy buenos que se han quedado por el camino, campeones de campeonatos muy importantes que no han podido llegar a la Fórmula 1. Se tiene que dar muchos factores a la vez, ¿no? O sea, muchas cosas. Que hay realmente un interés muy grande en que un piloto de una determinada región llegue a la Fórmula 1 porque pueda mover mucho dinero detrás, contratos televisivos, etcétera, ¿no? Principalmente interesa mucho a Ecclestone y a toda la maquinaria que hay en Fórmula 1, pues los países vírgenes y los países en los que se pueda mover muchísimo dinero. Cuando llegó Fernando Alonso a Fórmula 1, España no era un país virgen en Fórmula 1, pero era un país en el que la Fórmula 1 tenía
pues un nicho muy pequeñito, y con Fernando pues se despertó un interés de patrocinadores enormes, patrocinadores súper importantes, muchísimo dinero de contratos televisivos y demás. Nosotros tuvimos dos opciones encima de la mesa, no se consiguió y bueno, tampoco, vamos, le quiero dar más importancia. Yo he coincidido en mi época de World Series y de Fórmula 3 con pilotos que han llegado a Fórmula 1 y yo me peleaba de tú a tú con ellos y bueno, pero bueno, eso ya pasó, o sea, ahora ya estoy en otra dinámica totalmente diferente y bueno, pues sí que cuando veo las fotos sí que digo, bueno, pues ahí estuvimos y estuvo cerca. En ese momento estaba muy preparado para ello, para eso, pero ahora estoy preparado para otra cosa. Hay vida más allá de la Fórmula 1, que algunos piensan que en el automovilismo deportivo todo empieza y todo acaba en la Fórmula 1, pero no, hay muchas otras cosas. En aquel momento, digamos, tú durante mucho tiempo estuviste ligado efectivamente a los monoplazas, a las World Series, pensando en la Fórmula 1, o por lo menos los que seguíamos, en fin, tu carrera pensábamos que era así. ¿Costó en un momento determinado, mentalmente sobre todo, digo, decir, pues no voy a ser piloto de Fórmula 1, tengo que reorientar mi carrera por otro lado? Sí, no, es duro, como en todo en la vida, ¿no? Cuando te planteas un objetivo y ves que, pues bueno, que no puedes llegar a él. No voy a decir, o sea, lo digo humildemente, no voy a decir que no es porque no dependa, o sea, no es porque, o sea, digamos, no depende de ti. O sea, llegar a Fórmula 1 es algo muy complicado, dices, bueno, voy a hacer un test, teníamos posibilidades de hacer test, pero no dependía de mí el poder hacer esos test. Entonces, cuando no depende de ti, tienes que saber decir en un momento dado, pues bueno, no frustrarte, porque en el mundo del automovilismo, el motor, hay muchos pilotos que se llegan a frustrar pues cuando tienen un objetivo tan marcado y no lo consiguen hacer. No frustrarte y decir, bueno, pues voy a buscar mi camino y seguiré haciendo cosas, ¿no? Y sí que muchos aquí creen que el automovilismo es la Fórmula 1 y la Fórmula 1 y ya está, pero en Estados Unidos la NASCAR es como he dicho antes, es el deporte del motor más seguido allí y por delante de la Fórmula 1 y a mí me encantaría ir allí. O sea, ves que lo repito una y otra vez, pues es que estoy motivadísimo con ese proyecto y te veo vamos, ilusionado. Me gustaría... En este sentido, y en cuanto al automovilismo, vamos a decir de circuitos, por decirlo de alguna forma, el automovilismo vasco ha avanzado, ha retrocedido. Estoy acordándome pues, de aquellos años en los que se llegó incluso a gastar un proyecto como el de las World Series en Bilbao. Duró un año porque bueno, pues los peajes económicos o del tipo que fueran eran demasiado grandes quizás para quienes se habían embarcado en aquel proyecto. Me estoy acordando, por supuesto, del proyecto Epsilon Euskadi que, bueno, hace poco todos hemos visto al final cómo ha acabado. Elementos que en un momento determinado hicieron pensar que, bueno, de alguna forma podía haber un buen cauce para la ilusión. Ahora mismo da la sensación de que otra vez volvemos a la terca realidad. El automovilismo deportivo, por lo menos a nivel de automovilismo en circuito y automovilismo vasco, no sé si casan muy bien. Yo creo que se hicieron muchas cosas mal. Se tenía que haber empezado un poco quizá más por la base. No puedes empezar algo por el tejado y no sé, sería muy largo de hablar. Al final todo esto, todo como ha acabado, lo que va a hacer es que, pues que el mundo del automovilismo se vea como algo casi tabú, ¿no? Cuando todo acaba, pues como se ha visto en las noticias económicas, cómo ha acabado todo el tema de Epsilon Euskadi. Lo del circuito de Bilbao sí que lo desconozco un poco más, o sea, lo desconozco totalmente, ¿no? Las cifras y tal, sí que leí algo. Y sí que, bueno, pues sí que era un proyecto bonito, pero al final quizá igual habría sido mejor destinar a intentar hacer unas instalaciones. También es cierto que tenemos las instalaciones de Navarra al lado y también he leído pues, noticias económicas de que es muy difícil rentabilizar un circuito, y es verdad, rentabilizar un circuito... Circuito permanente como el de Los Arcos, que es una gran instalación. Sí, es muy complicado rentabilizar y rentabilizarlo, pero sí que es bueno para el deporte base, para el deporte de automovilismo y del motociclismo. O sea, sí que muchos deportes, o sea, muchos deportistas se habrían beneficiado de ello. Y en eso sí que estamos a años luz de comunidades como Cataluña o Valencia, ¿no? Donde ellos tienen sus instalaciones, los pilotos están súper apoyados a nivel institucional
y es muy difícil competir contra ellos. Yo en su día en el Campeonato de España de Fórmula 3 me pegué con los pilotos de la Comunidad Valenciana y les conseguí ganar y fue todo un orgullo porque ellos contaban con, pues, con apoyos institucionales muy grandes, porque al final si montas unas instalaciones pues tienen que salir deportistas, ¿no? Y es más fácil que salgan que en regiones donde, pues, donde no tenemos circuitos. La verdad es que aquí es complicado, es mucho más complicado. Casos como el de Rey Torrente en su momento, Efrén Vázquez en el motociclismo, o casos como el tuyo, por ejemplo, ¿no? Aún viniendo de una saga como la saga Vilariño, con el padre Andrés, con un historial fantástico, enorme, incluso con tu hermana también compitiendo, ahora con tu... la saga Vilariño sin duda es una saga, bueno, se utiliza el término saga, realmente especial en el automovilismo, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿tú cómo crees que quedará asociado el apellido Vilariño al automovilismo vasco? No sé, ¿tienes alguna idea de qué es lo que se dirá en su momento? Aquí estamos viendo a tu padre. ¿Qué ha supuesto el apellido Vilariño para el automovilismo vasco? No sé yo qué voy a decir, ¿no? Eso igual habría que preguntárselo pues a los aficionados o a los entendidos, ¿no? de automovilismo en general. Yo lo que espero es que, pues que recuerden nuestros títulos. Al final lo que queda es eso, ¿no? Los resultados, los títulos y el esfuerzo que hemos puesto, sobre todo, pues bueno, mis padres, ¿no? Desde un principio se esforzaron mucho para toda la carrera deportiva de mi padre y luego todo el esfuerzo que han puesto pues tanto en Ángela como en mí. En mí sí que me encaminaron hacia los circuitos porque, pues bueno, pues porque veían que era una vía que podía tener quizá más salidas que el mundo de la montaña. Luego yo también he corrido montaña, como mi padre, y bueno, pues sí que han hecho un gran esfuerzo, tanto con mi hermana como conmigo, y bueno, pues tanto mi hermana como yo también hemos conseguido muy buenos resultados y espero que nos recuerden cuando ya no corramos, pues con cariño y que recuerden nuestros triunfos, también nuestras derrotas, porque en todo deporte pues se gana y se pierde, y bueno, pues que nos recuerden con cariño. Por cierto, tú tienes dos hijos pequeños, de 2 años, ¿puede ser? Sí, 2 años. De 2 años. A estos les vas, bueno, él y ella, ¿no? Son chico y chica. ¿Les vas a meter el gusanillo de los octanos por la sangre? Es complicado, yo no sé, es un mundo este de automovilismo tan complicado que a veces pienso que sí sería bonito, pero otras veces pienso que después de todo lo que me ha tocado sufrir, no quiero que sufran tanto ellos, ¿no? Pero bueno, es algo que lo tendré que hablar más con mi mujer, como que por cierto este año mi mujer ha aguantado mucho, me ha soportado mucho porque estaba tan obsesionado con que quería ganar este campeonato que lo ha sufrido muchísimo. Y bueno, es algo que mi padre sí me dice, bueno, ahora cuando tengan 4 años les montaremos en el CAR y tal, y ya les digo, tú no. Con esa, bueno, sí, con 4 años. Sí, con 3, 4 tú años. Con 3 años, por lo que he leído yo por ahí y tal, pues, ¿a qué edad empezó Ander y tal? Y algún sitio encontrado. A los 3 años creo que ya te montaron el primer kart, a los 3 años. Sí. O sea que ya no tienes mucho tiempo. Sí, no, pero no sé, yo... Luego hay pilotos, hay casos como el de Loeb, que él se dedicó al mundo de la gimnasia. Sí, está río. Sí, de esto de los aros y tal. Y a través de la gimnasia se hizo con su primer coche y a partir de ahí empezó a darle zapatilla y a demostrar que se montó, que valía. Empezó a correr en rallies a los 18 años y fíjate, no sé cuántas veces campeón del mundo, 9 veces. 9 creo, estoy hablando de memoria, creo que son 9. Una barbaridad, o sea, no hay otro igual que él. Bueno, cada recorrido es diferente. Sí, pero bueno, sí que, hombre, en el mundo de los circuitos yo creo que tienes que empezar antes, ¿eh? Luego ya es más complicado, si empiezas con 18 años ya es tarde. Pero bueno, no sé, no me lo planteo todavía, prefiero que hagan otras cosas igual. Muy bien. Bueno, antes de terminar la conversación, por cierto, sí que te voy a preguntar otras por Fórmula 1, pero te voy a preguntar como experto, evidentemente. Este año sí que estamos asistiendo, yo no sé si soy muy amigo de cómo evoluciona la Fórmula 1, me parece a veces un poco, no sé, demasiado compleja en sus aspectos mecánicos, quiero decir, para entender por qué no hay más emoción en la pista a veces, tal. Pero este año sí está siendo muy emocionante el campeonato, con 2 pilotos que están separados por 13 puntos a falta de 3 pruebas y tal. ¿Cómo lo ves entre Vettel y Alonso, entre el Red Bull ese que parece que es fantástico, el Ferrari que parece que nunca anda del todo, pero que tampoco anda del todo mal? ¿Cómo crees que va a acabar esto? No, yo creo que los últimos años de Fórmula 1 están siendo interesantes. Sí es verdad igual que el año pasado, bueno, pues Red Bull ganó de calle, pero el año anterior cuando ganó Vettel su primer mundial, Alonso llegó con opciones de ganar y lo perdió aquellas famosas vueltas de Petrov ahí aguantándole. Y también cuando ganó Hamilton estuvo apretado contra Massa, cuando ganó Raikkonen con Fernando. Sí, pero da la sensación, perdona, que los diseñadores
Adrian mucha Newey parece más importancia. importante que Vettel, o eso dicen algunos, ¿no? No, hombre, está claro que la Fórmula 1 es pura tecnología y que pues un Vettel, un Alonso, un Hamilton son pilotos para mí de un nivel muy parecido. Quizá Fernando, pues por lo que se ve, es el piloto más completo, el que más aguanta las situaciones complicadas y el que siempre está ahí, el que si un día hay que acabar segundo, acaba segundo, no se vuelve loco como Hamilton y si un día hay que acabar segundo, pues se toca con Maldonado, etcétera. Y Fernando yo creo que es el más completo, pero la Fórmula 1 es la Fórmula 1 y lo que importa, pues siempre importa bastante más el coche. Hay mucha gente que cuando Fernando ganó con Renault pensaba joder, que aquel Renault era una patata y que estaba ganando a un Ferrari que era un coche muy superior. Y luego cuando volvió a correr en Renault y no ganaba, pues yo había gente que os decía, veis que el Renault entonces probablemente era un coche que era bueno, y el de ahora sí que no es bueno, ¿no? Entonces, igual aquel Renault era mejor de lo que pensábamos. Entonces, es lo que pasa. Adrian Newey ha hecho un coche fantástico y es el mejor coche y seguramente si no se rompe y no pasa nada, muy probablemente ganará este año Vettel, pero Ferrari siempre es Ferrari y seguramente el año que viene pues mejorarán el coche y yo creo que Fernando ganará con Ferrari seguro 1 o 2 mundiales más porque él tiene un talento enorme y Ferrari pues es un equipazo. Y además si vemos a lo largo del año, uno de los que más ha mejorado el coche es Ferrari. Sí que Vettel, Red Bull ha mejorado mucho, pero Ferrari siempre mejora el coche a lo largo del año porque tienen presupuesto para hacerlo. Bueno, veremos lo que pasa. Más nos interesa lo que vaya a pasar con tu carrera el próximo año. A ver si hay suerte, a ver si en diciembre esa visita a Charlotte tiene buenos buenos rendimientos. Sobre todo que en Daytona nos salga bien, que eso nos abrirá Muy puertas importante. y correr en Daytona va a ser un sueño y ojalá terminemos en el top 10 ya sería un éxito, pero yo voy a salir, como allí no hay presión, voy a salir a intentar ganar. A por todas. Sí, voy a salir a intentar ganar, que eso nos abriría muchas puertas. Mucha suerte, Ander. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hoy en estos minutos de charla con Ander Vilariño, al que, lo dicho, igual el año que viene le vemos en América, se lo contaremos también. Lo dicho, gracias por su atención, que disfruten de la noche de Gabón.